El siguiente mensaje es predicado por Nathan Bonham en la Iglesia La Roca en Arequipa, Perú. Para escuchar más mensajes, visítenos en la página web larocaarequipa.com. Y esta mañana continuamos nuestra serie en el libro de Colosenses y los invito a abrir sus Biblias en el primer capítulo de Colosenses. Estaremos estudiando los versículos 15 al 23. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 23. Y es la palabra de Dios, entonces por favor pónganse de pie en este momento. La palabra dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. En otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo, mediante su muerte, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo, y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, y mientras estudiamos este pasaje, te rogamos que tú nos des ojos para ver y oídos para oír lo que nos estás enseñando esta mañana. Tu palabra nos da todo lo que necesitamos para vivir en este mundo. Es en el nombre de Jesucristo que oramos. Amén. Tomen un asiento, por favor. Primero, tengo que decirles algo. Esta mañana tengo miedo. Y siempre hay un grado de miedo cuando predico la palabra de Dios. Es un miedo que viene de saber que la Biblia es infalible y perfecta, pero yo no lo soy. Pero esta mañana hay más miedo que lo normal. Es porque el texto que acabamos de leer y el que vamos a estudiar es muy pesado, es muy lleno. ¿Qué quiero decir? Cada versículo está lleno de mucha teología. Podría predicar un sermón acerca de cada versículo. Literalmente, en estos 9 versículos, nosotros vamos del principio del tiempo al futuro distante. También vamos de una perspectiva tan grande como toda la creación a una perspectiva tan pequeña como el corazón de cada persona. Este pasaje cubre todo espacio y todo tiempo. Hay doctrina sobre Cristo, la Trinidad, la Iglesia, la creación, la reconciliación con Dios, la fe, el pecado y mucho más. Nuestro desafío es que queremos explorar la profundidad de cada versículo, pero no queremos perder el panorama general. Eso es una de las cosas asombrosas de la Escritura.
Un pastor dice que la Biblia es lo bastante superficial para que un niño la pueda pasar, pero lo suficientemente profunda como para que un elefante pueda nadar. En otras palabras, podríamos explorar la Biblia por toda la eternidad y todavía tendremos trabajo para hacer. Sin embargo, es lo suficientemente simple para que un niño la entienda. Eso es nuestro desafío esta mañana y me da miedo. Queremos entender todas las complejidades, pero también queremos entender la idea general. Para saber cómo hacer eso y a dónde ir, debemos recordar de dónde venimos. Pablo escribió esta carta para la iglesia en Colosas. En los versículos 1 al 14, Pablo les dio una introducción con sus credenciales como un apóstol de Cristo. También compartió sus gracias por la iglesia en Colosas. En el versículo 15, Pablo no pasó en el agua lentamente. Él saltó el agua sin perder tiempo. Ahora quiero que imaginen esto conmigo. Como les dije antes, Pablo empezó estos versículos con una perspectiva amplia. Empezó con toda la creación. Imaginen esto por un momento. Miles, millones de estrellas, galaxias incontables, una incontable cantidad de espacio. Y desde allá enfocó con el zoom a la iglesia en versículo 18. Y finalmente enfocó con el zoom en el corazón de cada persona, el alma de cada creyente. ¿Pueden ver cómo tanto espacio y tanto tiempo está cubierto en estos versículos? Mientras nosotros estudiamos este pasaje, hay tres cosas que quiero que nosotros veamos. Primero, en los versículos 15 y 16, veremos que Dios, por Jesucristo, es nuestro Creador. Segundo, en los versículos 17 y 18, veremos que Dios, por Jesucristo, es nuestro sustentador. Y tercero, en los versículos 19 al 23, Dios, por Jesucristo, es nuestro Redentor, nuestro Creador, sustentador y Redentor. Vamos a empezar en los versículos 15 y 16 y ver que Dios, por Jesucristo, es nuestro Creador. Esos versículos dicen que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados y autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Pablo empezó a hacer unas afirmaciones atrevidas. Para un judío en el siglo I, estas afirmaciones eran muy escandalosas. Pablo no dejó espacio para la confusión. Pablo estaba diciendo que Jesucristo era Dios. Imaginen lo que pensarían los oyentes en la iglesia en Colosas. Pablo les estaba diciendo que este hombre que murió en la cruz hace 30 años era la imagen del Dios invisible. En otras palabras, si quieres ver a Dios, miren a Cristo. Nos recuerda de la conversación en Juan capítulo 14. En el libro de Juan, Felipe le pide a Jesús, muéstranos al Padre. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. No hay una duda que la Biblia anuncia que Jesucristo es Dios. No podría ser más claro. Pablo seguía diciendo que Jesucristo era el primogénito de toda creación. Necesitamos tener cuidado con esta parte para que no caigamos en una equivocación. Cuando leemos la palabra primogénito, no quiere decir que Jesús fue creado. Primogénito quiere decir que Jesucristo
la segunda persona de la Trinidad, existía antes de toda la creación. Entonces, Cristo es el heredero de toda creación y tiene un puesto de supremacía. Lo sabemos por unas razones. Primero, porque Pablo usó esta palabra en Romanos 8, versículo 29. En ese versículo leemos que Dios transforma a todos los creyentes a la imagen de su Hijo, para que Jesús sea el primogénito entre muchos hermanos. En otras palabras, Jesucristo no es el primogénito porque fue creado primero. Jesús se llama primogénito porque los creyentes se transforman a su imagen. También sabemos que la palabra primogénito no quiere decir que fue creado por la prueba de otros versículos. Por ejemplo, en Juan capítulo 1, las palabras de Juan testifican las palabras de Pablo. Juan dice que en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo que creado llegó a existir. Jesús no fue creado porque siempre ha existido en la Trinidad. El Padre, el Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo siempre existían. 3 personas, un Dios. Como acabamos de leer en Juan, Pablo lo confirma en el versículo 16 en Colosenses. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Cada centímetro cuadrado de la creación fue creado por Dios. No hay ningún lugar que escape de su mano poderosa y el poder de su palabra, sea en el cielo o en la tierra. También es importante ver que toda la creación fue creada por Cristo y para Cristo. Él no trajo la creación en existencia y luego se fue. Toda la creación tiene un propósito. El propósito es traer honor y gloria a Dios y exaltar el nombre de Cristo. En la iglesia presbiteriana tenemos un catecismo y la primera pregunta es: ¿cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta es: el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Nuestro propósito y el propósito de toda creación es traer gloria a Dios. Nuestro primer motivo de traer gloria a Dios es porque Dios, por Jesucristo, es nuestro Creador. En los versículos 17 y 18 vemos que Dios, por Jesucristo, es nuestro sustentador. Dice que Jesús era anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. En la versión Reina Valera es un poco más clara. Dice que todas las cosas en Él subsisten. Pablo no lo escribió en el tiempo pasado, escribió en el tiempo presente. Dios por Cristo no solo trajo todas las cosas en existencia, pero Jesús sigue cuidándonos, proveyéndonos y sustentándonos. Desde la estrella más distante hasta cada pelo de tu cabeza, Jesús está sustentando todo. Ahora, cuando pensamos en Cristo sustentando todas las cosas, tal vez pensamos en una persona haciendo malabares con pelotas. No es así con Cristo. Más bien vemos que Dios es un Dios de orden y estructura. En Génesis 1 leemos que la tierra estaba desordenada y vacía. Era un caos. Pero de un caos Dios trajo orden, estructura y sistemas. Las plantas fueron diseñadas para dar fruto y a su vez los animales esparzan las semillas. Nuestros pulmones fueron diseñados para respirar el aire que se convierte en CO2. Y las plantas respiran el CO2 que se convierte en oxígeno para nosotros.
Hay millones de otros ejemplos, pero vemos que Dios es un Dios de razón y lógica. Sabemos que cuando tocamos algo caliente, el cerebro recibe señales de dolor que nos dice que debemos parar de tocarlo. Sabemos que nuestras acciones producen las consecuencias. Así como Cristo sostiene todas las cosas juntos, quiere decir que todas las cosas están unidos en Cristo. Esto debe ser una fuente de ánimo. Este es un concepto importante para comprender. Si estamos unidos en Cristo, estamos unidos uno al otro. Esto tiene muchas implicaciones en nuestras vidas. Como tratamos a nuestras esposas, a nuestros niños, a nuestros amigos y sí, aún a nuestros enemigos, es una reflexión de nuestro amor de Jesucristo. Pero Cristo sostiene todas las cosas, no solo a las personas. Entonces, esta idea tiene implicaciones en cómo tratamos y cuidamos los recursos y posesiones que el Señor nos ha dado. ¿Cómo tratamos nuestra tierra? ¿Cómo tratamos nuestras casas? El cuidado de nuestras posesiones es una reflexión de nuestro amor por Jesús. ¿Cómo usamos nuestro dinero? El dinero no es malo, el amor del dinero es malo. El dinero debe ser usado para la gloria de Dios y la obra de su iglesia. ¿Usamos el dinero para el ministerio de la iglesia? ¿Usamos el dinero para la bendición de otros? El uso del dinero es una reflexión de nuestro amor por Jesús. Y si Cristo está sosteniendo todas las cosas, y si estamos unidos en Cristo también, quiere decir que cuando pecamos contra otros, nosotros estamos pecando contra Jesús mismo. Por eso, cuando Jesús se le apareció a Pablo en el camino hacia Damasco, Jesús le dijo: ¿por qué me persigues? Físicamente, Pablo no hizo nada contra Jesús. Pablo estaba acosando al pueblo de Dios, entonces estaba acosando a Jesús mismo. A veces cuando estamos en situaciones difíciles, nos preguntamos: ¿por qué Dios permite que esto me suceda? Tenemos que recordar en esos momentos que lo que nos pasa, le pasa a Jesús también. Una mejor pregunta sería: ¿por qué Jesús permite que esto le suceda a sí mismo? Y la respuesta es por su gracia. A veces creemos que el Señor traga la justicia a los que están pecando contra nosotros, ¿no? Pero tenemos que recordar que somos pecadores también. Debemos dar gracias a Dios por tener paciencia y misericordia, o nosotros estaríamos sufriendo por nuestros propios pecados en este momento. Pero Jesús tiene gracia y paciencia con nuestros pecados y los pecados de otros. Si te encuentras en esta situación esta mañana, si te estás preguntando ¿por qué Dios permite ciertas cosas en tu vida?, recuerda que Cristo ha experimentado el dolor también. Jesús está soportando los pecados de otros como está soportando tus pecados. El día del juicio llegará entonces. Debes enfocarte en tu propio pecado y arrepentimiento. Después de decirnos cómo Jesús sostiene toda la creación, Pablo hace una transición interesante. Pablo dice que Jesús es la cabeza de la iglesia. A primera vista parece ser una transición muy extraña. Parece fuera de lugar. ¿Qué está diciendo Pablo? Pienso que está enfocándose más en la iglesia y llegando a ser más personal. Cristo sostiene todas las cosas, pero también Él es la cabeza de la iglesia. Él sostiene la iglesia. Hay una relación especial con la iglesia. Esto nos trae al tercer punto. Dios, por Jesucristo, es nuestro Redentor.
Pablo utiliza los versículos restantes para enseñar acerca de la redención que es encontrada en Cristo. Primero, vemos que no solo es Cristo el primogénito de la creación, además, Él es el primogénito de la resurrección. En otras palabras, Jesús es el primogénito de la nueva creación. Cuando Cristo murió y resucitó al tercer día, asumía su supremacía sobre esta creación y la creación nueva. Nos muestra esta realidad a través de ser la cabeza de la iglesia. La iglesia es eterna. Cristo es la cabeza de la iglesia en esta creación y será la cabeza de la iglesia en la nueva creación. En Cristo se unen esta creación y la nueva creación. El versículo 19 nos informa de este gran misterio. Dice que toda plenitud de Dios habita en Cristo. En otras palabras, Jesús es 100% Dios y 100% humano. Jesús debe ser 100% divino para que nos libre del pecado, pero debe ser 100% humano para que sea un sacrificio en nuestro nombre. Esto es un gran misterio en que nunca entenderemos completamente. Y el versículo 20 nos dice que a través de Cristo toda la creación se está reconciliando en Él. No solo humanos, toda la creación. Con el pecado original, toda la creación fue contaminada y maldita. Toda la creación necesita la redención. Cuando esta creación pase como polvo, Cristo traerá la nueva creación, la que será perfecta. No más lágrimas, no más enfermedades, no más dolor, solo paz y gozo y compañerismo con Dios. Esto se cumple solo de una manera, por la sangre de Jesucristo, la que se derramó en la cruz. Luego Pablo profundiza aún más. Ahora el enfoque es el corazón de cada persona en la iglesia. Su enfoque es en ti y en mí. Lo vemos en los versículos 21 y 22. Este es el enfoque del Evangelio. Tú y yo éramos extraños y enemigos de Dios por nuestras obras malas, por nuestro pecado, por lo que hemos hecho, por lo que no hemos hecho, nuestros pensamientos y nuestras palabras. El pecado contamina cada aspecto de quienes somos y aun el pecado más pequeño nos separa de Dios. Aun el pecado más pequeño merece el castigo eterno del infierno. Pero ¿cuáles son las buenas nuevas esta mañana? Miren los versículos 21 y 22. Hemos sido reconciliados con Dios por medio de la muerte del cuerpo de Jesucristo. Queridos amigos, estas son las buenas nuevas. Tenemos reconciliación con Dios por fe en Cristo, la fe que proclama que Jesús es quien dice ser, que Jesús hizo lo que dijo que hizo y que hará lo que dijo que hará. El versículo 23 nos dice que en Cristo absolutamente cambia todo. Cambian nuestras acciones, cambian nuestros pensamientos, todo. Con la fe tenemos convicciones de nuestros pecados y nos guía al arrepentimiento. No quiere decir que ganamos la gracia de Dios. La gracia de Dios, por definición, es un regalo. Más bien, nuestras vidas son el fruto de la gracia de Dios que nos ha dado. Vivimos nuestras vidas con la esperanza del Evangelio. Quiero ser muy claro. Nuestra obediencia a Cristo no es una manera en que ganamos la gracia de Dios. Es un resultado de la gracia de Dios. Queridos amigos, no hay nada neutral para Dios.
¿O eres extraño para Dios a causa de tu pecado? ¿O eres reconciliado con Dios por fe en Cristo? No hay otra opción. No hay nada neutral. ¿Vas a recibir la misericordia de Dios o el juicio de Dios? En otras palabras, si piensas que eres una persona buena y no has puesto tu fe en Cristo y no te has arrepentido, estás engañándote. La única persona buena que ha vivido es Cristo. ¿Tú estás en Él o no estás en Él? Esta mañana, si eres esto, yo oro que tú no dejes pasar otra hora sin considerar estas cosas. Vuelve a Cristo y ruégale por misericordia. Él está presente. Él está escuchándote. Para los que ya han puesto su fe en Cristo, este mensaje es un recuerdo que debes seguir en la fe que el Señor te ha dado. No te mueves de la esperanza del Evangelio. Es en Cristo solo que tenemos la esperanza. No es Cristo más otras cosas, requisitos ni condiciones. Solo Jesucristo. Esta mañana hemos visto que nuestro Señor Jesucristo es 3 veces santo. Él es nuestro Creador, Él es nuestro sustentador y Él es nuestro Redentor. Nosotros pertenecemos a Cristo porque nos creó. Como si no fuera suficiente, pertenecemos a Cristo porque nos sostiene. Y a pesar de nuestro pecado y desobediencia, por medio de su amor y misericordia, Jesús nos redime. Espero que hayas visto la misericordia infinita y el gran amor de Cristo en este pasaje. Yo voy a dejarte donde Pablo nos deja en el versículo 22. Pablo nos dice que hemos escuchado el Evangelio por medio de sus palabras. En otras palabras, tú has escuchado el Evangelio también. ¿Y ahora? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Qué vas a hacer con él? ¿Vas a seguir viviendo una vida de ignorancia y rebelión? ¿O vas a volver a Cristo y vivir en la gracia de Dios? Oremos. Padre, otra vez te damos gracias por tu palabra. Oramos que tú nos ayudes a vivir según las realidades que hemos visto en estos versículos. Por favor, mueve este conocimiento de las mentes hacia los corazones y hacia las manos. Ayúdanos a poner la verdad en acción en nuestras vidas. Señor, eres nuestro Creador, nuestro sustentador y nuestro Redentor. Que nosotros lo tengamos ser la motivación de nuestra adoración esta mañana y toda la vida. En el nombre de Jesucristo. Amén. Este mensaje fue predicado por Nathan Bonham en la iglesia La Roca en Arequipa, Perú. Para escuchar más mensajes, visítanos en la página web larocaarequipa.com.